nos cuenten qué les parece, digamos. Yo le voy a decir en todo caso lo que nosotros vimos, ¿no? El balance final es que rindieron 69 alumnos, 38 salieron mal y 31 bien, o sea, el porcentaje de alumnos aprobados más o menos el 45% y de alumnos desaprobados el 55%. Hay, yo diría, pocos exámenes muy bien, pocos, serán 4 o 5. Hay un número, como unos 25 exámenes que tienen lo suficiente para aprobar, y los otros hay muchos que están mal, y algunos muy mal en el sentido de decir que los alumnos no tienen, yo diría, no tienen ni siquiera incorporado las referencias mínimas de cómo son las cosas, ¿no es cierto? Yo lo estoy diciendo esto en el sentido que es como un llamado de atención a ustedes, porque así van a quedar libres si no mejoran para el segundo cuatrimestre y segundo parcial. Por ejemplo, quiero señalar algo que nos pareció realmente llamativo, ¿no es cierto? Tanto para el tema 1 como para el tema 2, el caso clínico, digamos. Es notable la cantidad de alumnos que el diagnóstico que pusieron es que eso era una psicosis maníaco-depresiva. Y yo digo, ese diagnóstico solamente le pueden poner si no vieron Mr. Jones, que es la película que recomendamos que vieran. Y les pasamos acá para que vieran. Solamente así pueden suponer que cualquiera de esos dos casos es una psicosis maníaco-depresiva. O lo que es, como yo dije primero, entonces, no tienen ni siquiera la idea mínima de cómo son las cosas. Eso la verdad nos llamó muchísimo la atención. Porque si ven Mr. Jones, no hay ninguna chance de que confundan ninguno de esos dos cuadros con una psicosis maníaco-depresiva. O sea, tengo que asumir que la mayoría no vio la película. Tengo que asumir entonces que cuando nosotros le decimos estudien, pues no estudian. Cuando le decimos lean tal texto, pues no lo leen. Y lo otro que Celeste me decía, me dice, mirá, hay algunas respuestas que están medianamente bien. Estrictamente lo que se dijo en clase y el apunte que tomaron. O sea, se ve que no van a los libros. Estudian por el apunte. Algunos que estudian por su propio apunte y otros que pudimos averiguar, estudian por los apuntes de un compañero que cursó en el 2009, por ejemplo. ¿Ustedes quieren recibirse de una carrera que desemboca en un título universitario estudiando así? Vamos a decir las cosas, yo no voy a hacer pronósticos de futuro si lo van a lograr o no, pero en cuanto a mí dependa, no lo van a lograr si pretenden aprobar este tipo de materia, que esta es la materia más troncal de toda la carrera de ustedes, estudiando por el apunte de un compañero que cursó hace 2 o 3 años, ni siquiera por el de ustedes. Porque cuando uno estudia por su propio apunte, a veces, obviamente uno no alcanza a escribir todo lo que escuchó, pero anota lo que le pareció más sobresaliente y a veces se acuerda y asocia con lo que está ahí. Pero cuando uno estudia por el apunte de otro, no hay forma de saber qué fue lo que el otro escuchó en el 2010. Es lo que está ahí. Entonces digo, sinceramente los llamo a la reflexión porque así no hay forma de que vayan a aprobar esta materia. Lo digo, sé que sí, hay 31 que aprobaron, digo, no es a eso particularmente a los que me estoy dirigiendo, sino a los 38 que no. Nosotros nos tomamos el trabajo, por eso también demoramos mucho en la corrección, como ustedes habrán visto, todos los primeros, le ponemos uno por uno en cada pregunta, qué es lo que falta, qué es lo que está mal, qué es lo que está incorrecto. Esperemos que lo lean, ahora nos devuelvan los parciales, por supuesto, porque eso tiene que quedar archivado acá, pero que miren lo que está ahí. Miren lo que les dice la profesora, yo cuando cada uno de los dos le hemos corregido las respuestas. Hay cosas que, como dice, carecen de fundamento. Otro error que aparece, aunque, digamos, a esta altura es perdonable, pero tienen que saber que es imperdonable para el momento que avance en el final de la materia y más allá de la carrera, ¿no? Hay una cosa que a veces los alumnos hacen. Yo siempre digo, miren, uno de los errores más graves que uno puede cometer en la profesión de psicólogo.
que es poner en boca de los pacientes las palabras que los pacientes no dijeron. Es como si uno dijera, me parece que el paciente está triste porque dice que estaba enojada. A ver, ¿dónde dice que está enojada? Bueno, la verdad que no dice que está enojada. ¿Y entonces por qué dijiste que está enojada? Y bueno, porque me pareció. Digo, ¿ustedes piensan que alguien puede avanzar en algo que pretende ser un trabajo científico con la fundamentación de que me pareció? Así no. O sea, ustedes no le pueden poner en boca del paciente lo que los pacientes no dicen. Y a veces yo les suelo decir a Celeste, mira, si hacen esto con un material escrito que pueden releerlo 1, 2, 3 veces y ver que no está dicho ahí, ¿qué va a pasar el día que quieran ejercer y los pacientes hablen? Y ustedes no le pueden decir, replay, repítame, replay, repítame, ¿no? O sea, cuando los pacientes dicen las cosas una vez, y usted, en lugar, como dice, de prestar atención estrictamente a las palabras que dicen los pacientes, como dicen los españoles, se enrollan en su propio pensamiento y les parece que dijo tal cosa. Y después el paciente dice, yo no dije eso. Ah, ¿no dijo eso? No. Ah, entonces todo lo que le estoy por decir es en vano, equivocado, porque los pacientes no dijeron eso. Entonces digo, hoy, a esta altura, bueno, les llamo la atención. Más adelante, eso va a ser imperdonable. Porque es un error que no hay forma de perdonarle, digamos, ¿sí? Desde cualquier perspectiva teórica que trabajen. Ella trabaja de una perspectiva más cognitivista, yo trabajo de una perspectiva más psicoanalítica, pero eso es imperdonable para cualquier postura teórica que se tenga. Es decir que el paciente dijo lo que no dijo. Entonces, diríamos, eso corre por cuenta de la imaginación del psicólogo. Si el paciente no dijo eso, y digo, en este material, que se le presenta por escrito, o sea, ahí está la chance de volver a leerlo. Uno puede decir, me pareció que era esto. Bueno, no, para, te pareció, pero a ver, fíjate ahí. Ah, no dice eso. Bueno, entonces si no dice eso, uno se tiene que tener a lo que el paciente dice. ¿Sí? Bueno, cuéntenme qué dudas tienen sobre cada una de las correcciones, lo que piensan. Si yo quiero, por un lado, como dice, sí, llamarlo a una reflexión, sacudirlo si quieres llamarle, pero también quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué dicen de esos exámenes? Sobre todo, la verdad, me interesa saber qué dicen los exámenes que no están bien, ¿no es cierto? ¿Por qué es que no están bien? ¿Qué les pasó? Parece tonto, pero el mío fue justamente como usted dijo, o sea, si uno trata de leer todo a último momento, no lo va a poder retener todo de una. Por eso después al momento no me acordaba de la paranoia, los cuatro, ¿cómo se llama? Las cuatro formas. Y después en los tipos de trastornos también, si bien me acordaba lo que hacía, ya llegó un momento en que lo confundía y ya más o menos sabía que uno era por ahí. Pero después miraba y cosas así que te confunden. Pero más que nada yo sé que el error fue mío, no recuerdo otra cosa. Y el caso sí me hubiera gustado leerlo con más tiempo porque resolver ese tipo de acertijos me gusta, pero lo leía el caso y me di cuenta que el tiempo corría rápido. Ese es otro tema. Esto es un tipo de materia que los conocimientos que tienen se van, pero como dicen cuando los antropólogos, pequeñitas capas que se van sedimentando una sobre otra, y pasan para los antropólogos muchos años hasta que con los conocimientos de esta materia es así, diciendo, no alcanza con que vos en los últimos 7 días meta, si durante 2 meses y medio antes no estuviste haciendo eso. Dejarlo para último, no hay forma de entender y memorizar, fijar, como se dice, y luego poder ponerlo. Sí, las asociaciones las tengo porque de clase me quedaba mucho, pero
después, o sea, el momento del parcial era quedarme en blanco y no saber por dónde encarar. ¿Quién más quiere comentarnos, bueno, en qué estribó su dificultad, digamos? La verdad que incluso en esto me parece que pueden hablar también los que aprobaron, digamos, decir, bueno, miren, yo aprobé, pero tal cosa no pude resolver, o tal cosa me confundí, o tal cosa no entendí. Estos son contenidos muy complejos a mí en esta materia, y a veces les va a pasar, por ejemplo, si ya no les pasó, que ustedes mientras lo están estudiando les parece que entendieron, ¿no? Y cuando la pregunta está hecha ahí, pues sí, no entendí porque ahora no lo puedo explicar escribiéndolo, quiere decir que no lo entendí. O por ahí, ahora cuando están viendo la corrección de algo, a lo mejor alguna respuesta que ustedes creyeron que estaba bien, aparece ahí corregido, falta esto está confundido, esto está mal. Va a pasarles eso si no leen muchas veces los temas. Yo siempre que fui alumno, digo, mi experiencia es que en general uno como alumno, digamos, ya a la altura de lo que están ustedes en tercer año, por ejemplo, uno sabe cuando le fue bien y cuando no le fue bien en un examen, ¿no es cierto? Si vos tenés la sensación, mira, esta pregunta contesté bien porque estoy seguro que está bien, esta me tiré un lance, esta no pude ni entender. O sea, yo la verdad presumo que no debería, para los que no salieron bien, digamos, ser tan sorpresivo. Y como decía Eduardo Torres, con quien éramos muy amigos, decía, bueno, si es sorpresivo, entonces peor, porque eso quiere decir que el alumno no tiene idea de lo que no sabe. Es decir, que no tiene ni siquiera idea de lo que le falta estudiar. Eduardo se solía enojar cuando el alumno venía y le decía, pero escúcheme, ¿cómo? Y él decía, pero no dije, no. Esto es lo peor, decía, porque el alumno no tiene entonces ni siquiera noción de qué es lo que no estudió, de qué es lo que no sabe, de qué es lo que no entendió. Me prefiero que el alumno diga, mire, sí, yo me di cuenta, como dice, que diga, está mal porque tal cosa no supe, tal cosa no me acordé, tal cosa me confundí, porque eso da como una pauta de que el alumno tiene idea cuál es la diferencia entre lo que él debería haber sabido y lo que efectivamente sabía. El problema mayor es cuando ni siquiera sabe eso, o sea que él cree que lo que él sabía era lo que debía haber sabido, pero resulta que hay una brecha así entre lo que él sabía y lo que debía saber. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces les pediríamos que nos devuelvan los parciales, así los podemos volver a activar y arrancamos el tema de hoy. Bueno, entramos hoy en el segundo grupo de patologías que tenemos que ver y que pertenecen a lo que se llama la estructura de las perversiones. A principio del año, cuando nosotros les dimos las clasificaciones,
Vimos que estaban las psicosis, que ya abordamos las tres principales. Hoy tenemos que entrar en las perversiones. Ahí ustedes van a encontrar que básicamente se dividen en dos, ¿sí? Las perversiones sexuales y aquellas perversiones que tienen que ver con el comportamiento social, razón por la cual a veces se las llama psicopatías. Algunos autores, no psicólogos, pero que también hablan de esto, las llaman sociopatías, y la verdad que el término es bastante útil para entender por dónde pasa la patología, ¿no es cierto? Que es de ese segundo grupo por los vínculos sociales, las relaciones sociales. Y hay también que decirlo que estos dos grupos de perversiones justamente forman un grupo porque muchas veces se presentan ambas juntas, ¿sí? Ambas juntas en el sentido de que alguien, sobre la base de un trastorno en las relaciones sociales, además, parte de ese trastorno, sus vínculos sociales, consiste también en perversiones sexuales. Por ejemplo, una persona que es un... Bueno, hoy por hoy yo diría el ejemplo más visible, ustedes lo ven a diario porque la sociedad mundial está convulsionada, es con los pedófilos, ¿sí? Los pedófilos, que ustedes leen ahora que todo el tiempo aparecen, sobre todo en internet, esta semana creo que fue, al principio de esta semana, se descubrió una red mundial, detuvieron a 30 personas en montones de lugares, tienen una primera patología, digamos, que es el aspecto sexual, es decir, tener su deseo sexual orientado hacia niños, pero a esos niños la forma de llevarlos a consumar un acto sexual es mediante una simulación, o sea, fingir ser otro. Por ejemplo, decirle que son un pibe de 15 cuando en realidad es un adulto de 32. O por ejemplo, fomentar que ese chico que entra a la red y responde, llamémosle, ingenuamente a alguien que lo solicita, empiece a decir cosas y después el otro le dice, bueno, si vos no aceptás pasar una foto de nuevo tuyo, yo le cuento esto a tu papá. O sea, que abusan de la confianza del otro para luego manipular al otro. Y después el paso siguiente es decirle, bueno, mirá, vos tenés que dejar que, si habla me lo dice en español, que este adulto abuse sexualmente de vos, porque si no va a abusar, va a poner en acto el abuso de confianza que hiciste vos con él al contarle cosas tuyas. Por eso digo que se ponen juntas, porque este abuso generalmente coincide en el sentido que es manipulatorio, que es sobre la base de engañar, de mentir, de ser un impostor. Es decir, incluso en la literatura hay, porque personajes así existieron siempre a lo largo de la historia, hay un libro, no me acuerdo ahora el autor, pero se llama El impostor Félix Krull, yo no sé si no es de Rainer Maria Rilke o de algún autor de lengua alemana bueno, es la historia de tipos que se hacen pasar por otro, pero uno dice, pero ¿y para qué? Y para una finalidad de sacar un beneficio del otro. Yo me hago pasar por quien no soy y después les digo cualquier cosa. Ustedes son muy jovencitos, pero a lo mejor hay alguno acá que escuchó hace 20 y tantos años un personaje acá famoso en Corrientes que vino y dijo que era el hijo del entonces secretario general de la ONU, que era un peruano llamado Javier Pérez de Cuéllar. Acá en Corrientes, no, nunca escucharon el chiste, vos sos como el hijo de Pérez de Cuéllar, ¿no? ¿Nunca escucharon? Bueno. Apareció un día un muchacho acá, pinta chico de clase media, y directamente fue a la casa de gobierno y pidió hablar con el gobernador y se presentó como el hijo de Javier Pérez de Cuéllar. Pero sí, yo le conozco a tu papá, qué sé yo. Le alojaron en el mejor hotel a invitación del gobierno de la provincia, se quedó acá, se puso de novio con una chica, la chica creía que era el hijo de Javier Pérez de Cuéllar,
Y como al mes y medio, 2 meses de una vida, digamos, a lo bacán, bancado todo por el gobierno de la provincia, aparece un día una señora que dice, mire, me contaron que mi hijo está por acá, mi hijo un delirante, medio farsante, un impostor, y se hace pasar por el hijo de Javier Pérez de Cuéllar. Y por supuesto no era el hijo de Javier Pérez de Cuéllar. Bueno, eso quiere decir, digamos, hacerse pasar por otro, es para algo, ¿sí? Como dice, yo no me voy a hacer pasar por otro para que usted, como dice, para que ustedes tengan una imagen de mí peor de la que en verdad soy. Lo que quiero es, si me hago pasar por otro, para que tengan de mí una imagen mejor de lo que soy, ¿no es cierto? Y entonces digo, sobre la base de ese engaño, que es lo que uno llamaría después las psicopatías, también muchas veces aparecen las conductas de perversión sexual. Por eso vamos a empezar hoy por las perversiones sexuales, pero ustedes, como dice, van a ver que muchas veces hacemos referencia a la otra forma, que es a la social, porque muchas veces van juntas, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando usted dice, bueno, un ladrón entró a robar en la casa de tal, le puso una pistola en la cabeza y ya que estaba abusó de la mujer. O del hombre. Y me dice, ¿por qué se hace eso? O sea, ¿qué tendría que ver que yo me quiera robar algo de una persona con que además la quiera someter sexualmente? ¿No? Bueno, desde esta perspectiva hoy vamos a empezar a entender por qué. Bueno, las perversiones sexuales, Freud las incluía dentro de sus 3 ensayos para una teoría sexual, dentro de lo que él llamó en aquel momento las aberraciones sexuales. Y decía que, partiendo de una idea que era vigente en la época de Freud, y no es que no tenga ninguna vigencia hoy, pero el mundo ha cambiado y no somos quizás tan así como esquemáticos, ¿no? Freud partía de la idea, que partía toda la época, en aquel momento todavía, de que existía algo que se puede definir como qué es el coito normal. Y el coito normal es el que se produce, se dice, ¿no?, en esa definición, entre una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, ambas adultas, y que culmina con la introducción del pene en la vagina y con la eyaculación en la vagina. Eso es el modelo del coito normal. Partiendo de ese esquema, de que ese es el coito normal, Freud dice, bueno, todo lo que no se caracterice por cumplir con estos requisitos va a ser un hecho sexual patológico. Por ejemplo, entonces pasa a ser patológico la relación entre 2 personas del mismo sexo, porque la definición dice que tiene que ser un sexo masculino y un sexo femenino. Es patológica la relación sexual que no culmina con la introducción del pene en la vagina, sino en algún otro lugar. Es patológica la relación sexual que sustituye, digamos, al otro como un adulto por un niño, por ejemplo, o por un animal, o por un muerto. Figuras que existen a lo largo de la historia de la humanidad se han dado así. Entonces Freud dice, bueno, mire, básicamente habría que decir que las perversiones pueden caracterizarse entonces en cuanto al objeto sobre el cual recaen o en cuanto al fin. Hay una que combina ambas, que sería en la homosexualidad masculina, cuando el fin es la introducción del pene de uno de los participantes en el ano del otro, que sería, no hay posibilidad de que haya vagina, y además ahí hay una persona que es del mismo sexo, no del otro. Por eso para Freud, en aquel entonces, el prototipo, digamos, de la perversión sexual es la homosexualidad. Aunque ahí incluye, como decía recién, la zoofilia, la paidofilia, la necrofilia, ¿sí? Es decir, uno puede decir, el problema es si el objeto no es entonces un adulto del otro sexo, sino, como decíamos recién, o alguien adulto pero del mismo sexo,
o alguien que pueda o no ser del otro sexo, pero es un niño o es un muerto. O incluso un viejo o una vieja, y sería la gerontofilia. Esa que suelen tener las conejitas de Playboy con Hugh Hefner, que tienen 22 y le gusta a Hugh Hefner que tiene 85. A mí que le gustan sus millones. Billetera mata galán. O puede ser, también como decíamos, perversión en cuanto al fin, o sea, porque la meta no es... Porque la meta no es la, como decíamos, la introducción del pene en la vagina, sino algún acto sustitutorio. Por ejemplo, la masturbación recíproca, el sexo oral, el sexo anal, el mirar sexualmente, que forma parte de otro tipo de perversiones que se llaman los voyeurs, en el nombre en francés, los mirones serían, o aquellos a los que les gusta ser mirados, que son los exhibicionistas. Por ejemplo, ahora se tiene menos noticias. Épocas atrás, un par de décadas atrás, era bastante más frecuente que pasaban noticias en los diarios de varios personajes así exhibicionistas, ¿no? Hombres, por ejemplo, que están en una esquina, sobre todo tapándose mientras se están masturbando. Y cuando aparece una niña, por ejemplo, generalmente lo siempre niña, se abren sobre todo en el momento que están masturbando a la máxima erección y en el momento de eyacular, y que la nena vea eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un tipo de conducta que antes se hacía, o sea, no se hacía, se seguirá haciendo, pero parece que era más frecuente antes. Al respecto, ¿no es cierto?, en la literatura hay un autor, ¿no es cierto?, que fue el Marqués de Sade, que escribió muchos libros, pero particularmente hay uno que incluso se hizo una película que se puede acceder por video, bajándole a internet, que son los 120 días de Sodoma y Gomorra, donde se refleja bastante bien en qué consiste todas las perversiones sexuales, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay perversos que lo que le gusta es, y en la película lo muestra bien, el libro también, ¿no? Mirar como otro defeca, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes saben quién era Sodoma y Gomorra? Sí. Entonces tampoco leyeron la Biblia. Porque ahí son dos ciudades que se llaman la Biblia. Nadie leyó. Estamos un poco peor de lo que yo soy. Eran ciudades que eran condenadas por ser muy pecaminosas. Exactamente. Acá lo dice con claridad el compañero. Ciudades que en la Biblia aparecen como ciudades que tendrían que ser condenadas al infierno, por decirlo así, porque sus habitantes eran muy pecaminosos. Que habían llegado ya al punto máximo. Ya no había salvación posible para Sodoma y Gomorra excepto eso. Exactamente. Bueno, en esa obra del Marqués de Sade, que está hecha película, pues, se muestra todo eso, ¿no? O sea, todo tipo de perversiones. Entonces ustedes verán, van a ir viendo que la cosa se va complejizando, porque una parte de la perversión también consiste, por ejemplo, a veces en humillar al otro, en burlarse del otro, en utilizar al otro. Y además del Marqués de Sade, que es justamente su nombre el que da el origen a una de las perversiones que se llama el sadismo, también aparece un poco más acá en la historia un autor, también escritor, que Sájar Masoch, si ustedes podrían hablar de él, porque de él, de su apellido, deriva el nombre de lo que después se ve como el complemento del sadismo, que es el masoquismo. Sade, Marqués de Sade, y el otro que es Sájar Masoch. Sade era un escritor francés, Masoch era un escritor de algún país de lengua alemana, no sé si Alemania, Austria, Suiza, pero de lengua alemana.
En el Marqués de Sade lo que siempre se observa es el placer por humillar, someter, utilizar, y de la obra de Sader-Masoch se ve como si uno dijera ser humillado, ser sometido, ser utilizado por otro. Y acá sería a otro. También de un problema que es social, pero que está a escala mundial, es todo lo que está ahora tan en boga, que es la cuestión de la trata de personas. La trata de personas, ¿qué supone? Que uno trata a otra persona como si no fuera una persona, como si fuera un objeto. Es lo que yo la vez pasada les decía, el pensamiento de Jaimito sobre su gato, ¿no? Cuando dice, pero Jaimito, ¿cómo vas a hacer eso con tu gato? Y él dice, el gato es mío y me lo cojo cuando quiero, porque es mío, ¿no? O sea, es una propiedad, digamos, es un chiste muy irónico de muchas cosas, ¿no es cierto? Porque sería incluso, es un chiste sobre en qué consiste el capitalismo, ¿no? Y la propiedad privada. Como dice, se supone que con la propiedad privada uno puede hacer lo que se le cante. Dice, bueno, esta chica que se acaba de sacar un pullover porque le dio calor, podrías quemarlo también a tu pullover, ¿no es cierto? Porque es tuyo, ¿no? Hay mil razones para no hacerlo seguramente, ¿no? Pero quiero decir que se podría hacer eso. Uno podría disponer de su propiedad de cualquier manera que le plazca. Pues bien, el cuerpo de uno, ¿no es acaso una propiedad de uno? ¿No es acaso el cuerpo de uno una propiedad de uno? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces uno también de su cuerpo puede disponer como quiera. Lo puede alquilar, por ejemplo, y prostituirse. Puede hacer cualquier cosa, sin un objeto más. En un sentido habría que decir que si bien nuestro yo, lo que llamamos nuestro yo, asienta en un cuerpo, la verdad es que uno habla de su cuerpo como una exterioridad del yo. Yo me veo mi nariz, mis ojos, mis brazos, como si fuera un objeto que yo dispongo, ¿no es cierto? Quiero decir que, entonces, la cuestión de las perversiones sexuales vienen desde el comienzo de la humanidad, planteadas así, ¿no? Esto de someter a otro, humillar a otro, utilizar a otro. Lo que Freud hace en ese estudio que él hace en 1905 es como agrupar y distinguir una cosa de otra. Entonces decíamos, están aquellas perversiones básicamente en torno al objeto sexual, como les dije hoy, y en cuanto al fin sexual. Lo que después aparece es que además pasa todo esto con la sexualidad. De hecho, por ejemplo, hace ya muchos años, no me acuerdo, yo vi otra película sobre cosas del Marqués de Sade, por ejemplo, y ahí, como quien dice, es el manual de lo que muchos de nosotros digamos lo más horroroso, y al mismo tiempo, por ser así, también es humano y nos cabe a todos, ¿no? Que sería, por ejemplo, personas que gozan y hasta llegan a la eyaculación o al orgasmo, haciéndole sangrar a otra persona, haciéndole obviamente doler a otra persona. Y están las que gozan siendo objeto de que otro los haga doler o los haga sangrar.
el cine muestra infinidad de estas cosas, ¿no es cierto? Hasta una vertiente de comedia, como esa comedia de Almodóvar, Átame, por ejemplo, ¿no? Entonces, un tipo empieza por atarla a una chica y la tiene ahí atada y finalmente ella después le pide que la ate cuando él sale. Así ella no puede hacer nada, ¿no? Nada de infidelidad, por ejemplo. Es decir, todo eso forma parte de la sexualidad humana. El tema está en cuáles de esas cosas vamos a admitir como, dijéramos, legales y cuáles no. La cultura humana fue estableciendo aquellas cosas que serían legales y aquellas que no serían legales. Dentro de eso, y en eso yo digo, por ejemplo, hay un gran cambio en relación a la época en que Freud escribía, digamos, hoy legalizó, pero no me refiero solamente en el sentido de que hayan leyes así, sino de la cultura, legalizó, por ejemplo, que la homosexualidad ya no es vista en grandes partes de la sociedad como una cosa perversa. Todavía hay algunos sectores que sí, pero en general ya no, ¿no? Sin embargo, sigue considerando, entre comillas, ilegal la pedofilia, el sometimiento a la prostitución, la necrofilia, la zoofilia. Sigue pensando que eso es algo ilegal, algo malo. Y la perversión, en general, justamente de lo que estábamos hablando desde el principio, es como una forma de eludir, digamos, las normas sociales. Por eso vuelvo a hacer la relación entre las perversiones psicopáticas o sociopatías y la relación que tiene con las perversiones sexuales. Por ejemplo, se supone, por decirlo así, en nuestra sociedad en general, en nuestra cultura, está bien visto que uno trabaje para tener sus pertenencias. Profe, señor. Pero bueno, yo tengo entendido de que la psicopatía de por sí es una alteración de la personalidad antisocial donde la persona es incapaz de reprimir sus impulsos instintivos primarios. Por eso es, yo diría, entendible, entre comillas, eso de querer tener actos sexuales con niños o con cualquier cosa. ¿Tenés entendido bien? Porque uno, digamos, mi comentario y tu comentario viene muy bien en el sentido de mostrar que no es que esas personas tengan impulsos instintivos que los otros no tienen. Todos los tenemos. La diferencia está en si podemos o no reprimirlos. Eso. Es como si uno dijera, la diferencia no está en los instintos, como cuando en los diarios, la televisión se los sometió a sus bajos instintos. Esos bajos instintos los tenemos todos. El tema es, ¿qué hago con esos bajos instintos? Si los reprimo, o si no los puedo reprimir. O si los quiero reprimir, pero no puedo, o si directamente no quiero reprimir. Si ustedes se acuerdan, lo que les hicimos leer a principio de año, cuando Freud dice lo que es la neurosis, que consiste en un desacuerdo del yo con una emoción inconsciente, sería el ejemplo de la neurosis, sería el sujeto neurótico muchas veces quisiera reprimir y no puede. ¿Vieron cuando dice consiste en que el yo no le da cabida a un deseo pujante en el ello o no da por bueno el objeto sobre el que recae? ¿Se acuerdan de esa definición? Bueno, en la perversión el problema es que el yo da por bueno a cualquier objeto sobre el que recae o a cualquier impulso. Como dice, no es un problema por eso digo, de los impulsos, sino un problema del yo. En el sentido, el yo admite o no admite. El yo es el que instrumenta los mecanismos de defensa, principalmente la represión, ¿no es cierto? Bueno, si el yo de un sujeto no le parece mal, por decirlo así, eso, estaremos seguramente entre eso que dijiste, una forma de la personalidad que hace que sean refractarios en general a todo tratamiento, ¿no? Lo cual a su vez plantea, bueno, es lo que siempre la gente dice, entonces ¿usted qué carajo hacen los psicólogos con esa gente? Esa es la pregunta que hace 300, 400 años cuando no existía la psicología también la hacían seguramente a los médicos, a los sacerdotes, a las monjas, todo eso que digamos, la sociedad les encargaba que cuiden a los llamados desviados sociales.
Bueno, ¿qué hacen ustedes? Bueno, parece que se puede hacer poco, casi nada, casi nada. Porque lo que fracasa es el aspecto de cómo esas personas pueden reprimir esos impulsos. Y yo supongo que a esta altura del programa, de esta materia, ustedes ya han visto que aquellas cosas que no se estructuraron al momento de salir del Edipo, no se inscriben más. Por lo tanto, he leído de los violadores que justamente ellos tienen invertido el sentido del placer. O sea, justamente el someter a la víctima y hacerla sufrir de esa manera es lo que a ellos les genera placer, por eso es que lo hacen. también es correcto. Es decir, en general se suele decir que el violador goza más ante el horror de la persona que va a ser víctima de ese acto violento que ante el verdadero, digamos, la introducción del pene en la vagina, digamos. Es decir, que el mayor goce está por el lado de lo sádico, ¿sí? Humillar, doblegar, someter. De ahí que si en algunos lugares, en algunos poquitos lugares de nuestro país, y creo que en otros lugares del mundo también, pero tampoco son muchos, cuando alguien es condenado por un delito X cualquiera, cuando va al instituto penal, se hace una clasificación, dicen ellos. Esa clasificación no es en base al delito, sino a la personalidad. ¿Y qué quiere decir en base a la personalidad y no al delito? Pues yo podría decir, mirá, a ver, esos tipos que robaron, ¿se acuerdan en el Banco Río de la sucursal de Acasuso, esos que robaron las cajas fuertes y se fueron por un túnel por abajo? Bueno, esos tipos, y de hecho ahora está por salir, no sé si ya no salió, el uruguayo, ese que lideró la banda, se fue al Uruguay, bueno, ese tipo terminó cumpliendo pocos años de condena, pero además, digamos, uno puede decir, esa persona, eso que hizo, lo hizo en base al engaño. Eso está maravilloso. El tipo se presentó de traje como un funcionario, fingió que tenía una bomba que en realidad no tenía. Bueno, todo consistió, casi uno podría decir, una obra de arte, una obra casi para escribir una obra de teatro. Entonces, los engañó a todos y mediante el engaño, nada más, logró quedarse en otra plata de todo el otro. Ese es un tipo de personalidad diferente a aquel que, para quedarse con nada más que tu virome, ¿no? Te pone una pistola en la cabeza y te dice elegir o la viroma o tu vida. Y vos tenés que decir, no sé, la viroma, ¿verdad? Quiero decir que te sometió tu voluntad, doblegó tu voluntad, ¿sí? Tu voluntad no era entregar la virome, pero como dice, de dos males elegiste el menor. Preferiste entregar la virome antes de que el tipo te mate, ¿no? Esa personalidad es más grave, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa, a hacerte o a hacerte hacer cualquier cosa con tal de que vos le des lo que él quiere. No es lo mismo que un tipo que pasa y mientras vos te descuidaste y se va. Él se aprovechó un descuido tuyo, no te sometió, ¿sí? Por eso se suele poner juntos los violadores con los asesinos. Con los asesinos en este tipo de ocasiones, no con el del crimen pasional tampoco, con el asesino de este tipo de ocasiones, que viene y entra y te dice eso. E incluso con esa figura que de alguna manera está en tu comentario, que es interesante pensar, que es el tipo que goza con algo más, porque ya te robó y después igual te tiró un tiro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tanto que uno ve en la televisión todos los días. Pero si ya le había entregado el auto, ¿por qué le mató igual? Digo porque ese gran pensador francés que era Jean-Paul Sartre tenía una frase que la gente, él se encargó de explicarla un día, ¿no? La frase de él era que nada de lo humano me es ajeno. Es decir, si hay un humano que hace eso, es porque yo también podría hacer eso, porque no me es ajeno, ¿no? Y un día le preguntan a él, entonces él dice, bueno, mire, dice, nosotros en general estamos dispuestos a considerar como propio lo que hace otro, pero que creemos que es bueno, ¿sí?
Por ejemplo, cuando en el Mundial del 86 el seleccionado argentino ganó el Mundial, decíamos, somos los mejores del mundo. Y yo le digo, ¿y vos jugaste ese partido? No, pero eran argentinos los que jugaban. Bueno, sí, pero no eras vos, digamos. O sea, ¿cómo hablamos que somos si los que jugaron son otros? ¿No? Quiere decir, uno fácilmente reclama como propio lo que cree que es bueno, aunque lo hizo otro. Pero no tenemos el mismo criterio cuando otro hace algo malo. Ahí no nos parece tan bueno, ¿no? Así como ejemplo, Sartre decía, mira, todos estamos dispuestos a decir que el hombre llegó a la luna, pero ¿quiénes son? Son contaditos con los dedos de la mano. Los astronautas llegaron a la luna, no solo los 3 primeros del Apolo 11, después llegaron a otras misiones, pero ¿cuántos han sido? 8 tipos, ¿no es cierto? 10, ponele. Y sin embargo, el hombre llegó a la luna. Ahora yo digo, el hombre mató a ángeles. El crimen todos somos asesinos de ángeles. No, de ninguna manera. Ese que le mató a ángeles es un criminal, un hijo de puta, un loco. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Y vos qué tenés que ver con los astronautas que llegaron a la luna entonces? Tenés tanto que ver con Mangeri como con los astronautas que llegaron a la luna. O sea, nada. Digo en el sentido que creemos que es propio lo que es lindo. O sea, nos apropiamos de eso que suponemos que es lindo. Y de lo que es feo lo rechazamos por completo, ¿no? Entonces digo, para poner el aporte que hizo el compañero, el problema no tiene que ver con los impulsos, sino con cuánto y tanto podemos reprimirlos. Con las circunstancias también. Bueno, ahí es distinto, porque la verdad que hasta las normas legales, nuestros códigos, digamos, prevén que hay circunstancias que a veces atenúan la responsabilidad del que hizo el delito y otras veces directamente la hacen desaparecer a la responsabilidad. La hacen desaparecer a la responsabilidad esencialmente si la persona que cometió el delito, al momento de cometerlo, no era consciente de la significación de ese acto, o aún si era consciente no era capaz de detener su acto. Y la otra forma en que lo exime de responsabilidad es si, por ejemplo, estaba en juego su propia vida. Es decir, mire, el tipo me apuntó a mí y yo encontré un revólver y lo retiré porque era la vida de él o la mía, y yo tengo derecho a defender mi vida cuando mi vida está en peligro. O la vida de alguien cercano. También, por ejemplo, ¿sí? Aunque ahí es más, hay que ser más minucioso en el examen. Es como yo te dijera, si era la vida, no sé, de un familiar directo tuyo, sí. Ahora si pero era un tercero, yo vi que le estaba apuntando. Habrá que ver en cada proceso judicial que resuelven los jueces, que como ya sabemos resuelven lo que se les canta, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la verdad es que hay circunstancias que directamente, como dijiste, las circunstancias le sacan la responsabilidad al que cometió el delito. ¿Sí? Si esa persona que ya no puede reprimir, no lo va a reprimir nunca, porque como usted dijo, si ya no se resolvió en el delito, esa persona siempre va a reincidir, por ejemplo. ¿Y va a estar siempre la tendencia a reincidir? Sí. Por eso se critica también cuando en algunos métodos, de, entre comillas, cura a los violadores, la castración, esos procesos, digamos, porque la persona el placer siente a ver el sufrimiento del otro. Entonces encontraron casos en donde no tenían directamente sus órganos sexuales o los tenían atrofiados o demás, y sometían a la otra persona con objetos, por ejemplo, sexualmente pero con objetos. Entonces tampoco termina siendo una, entre comillas, cura como se intenta hacer, porque es una cuestión a nivel intrapsíquico, no es una cuestión de sexual específica, de la búsqueda del goce sexual más profundo, digamos. Claro, no, el fin no era la eyaculación, sino que era el dolor del otro. Placer. Esto que vos aportás, Celeste, es magnífico porque pone en juego que lo que llamamos perversiones sexuales en realidad tiene un origen en la mente. Más adelante, aunque en este programa mucho no vamos a tocar, no sé si vos podés, pero podría decirlo, también lo los llamados trastornos alimentarios también tiene origen en la mente. Digamos, alguien no es anoréxico por un problema digestivo.
es por un problema mental. ¿Sí? Alguien no es bulímico, no por un problema de que tiene un problema estomacal que lo hace vomitar. ¿No? Los bulímicos se meten el dedo en la lengua para hacerse vomitar. ¿No? Quiere decir, eso que se llaman perversiones sexuales o trastornos de la alimentación son trastornos mentales. El ejemplo que vos explicaste, este es magnífico. O sea, lo que el tipo le goza es con que el otro está humillado y doblegado en su voluntad. Dice, si no te puedo penetrar con el pene, te voy a penetrar con esto, con un palo, con una navaja, Con la pistola. con una pistola. ¿Por qué? Como vos decís, el objetivo fundamental no es la eyaculación, sino el objetivo principal es doblegar la voluntad de otro, humillarlo, someterlo. A ver, cuando fueron los años del proceso acá, cuando se los fue juzgando a muchos de los represores, uno de los delitos que se le imputaba es lo que se llama reducción a la servidumbre. Es decir, convertirte a vos en un esclavo de él. Eso es parte de la perversión. O sea, yo podría decir, bueno, no quiero entrar en discusiones ya políticas, que también podríamos entrar, pero no voy a entrar. No se trata de si era justificado o no que el otro estuviera detenido. Porque una cosa es estar detenido y otra cosa es que te esclavicen. Pues si, bueno, está bien, yo soy un detenido, vamos a ver. Yo transgredí la ley, ¿sí? Está bien, me condena, digo, pero la condena no me involucra a mí a lustrar los zapatos al guardia cárcel, por ejemplo. ¿No dice eso, que yo tenga que hacer eso? Quiero decir con esto que una cosa es el cumplimiento de la condena y otra esa que es, que es una tendencia sádica, que es reducir al otro a la servidumbre. O sea, para decirlo con todas las letras, reducir al otro a una condición de no humano, una condición de no persona. Digamos, uno a quienes le puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Por ejemplo, uno le obliga, no sé, al perro a quedarse afuera, a montar guardia, a la vaca que te dé la leche cuando vos lo ordeñás, digamos, al caballo que te deje subir y vaya caminando y vos camines sobre el caballo, o sea, a los que no son humanos. A la gallina a que ponga huevo, ¿no? ¿Qué sé yo? Le puede poner luz para que ponga, eso lo tienen los lugares donde producen huevos, le ponen luz, entonces las gallinas ponen más de un huevo por día. Hay una reducción, o sea, hay algo que se le hace al animal, no vamos a creer que no se le está haciendo nada, digo. Pero dentro de todo, esas cosas con diversos enfoques, pero en general están legalizadas, ¿no? Que uno utilice eso, ¿no? A un animal o a una vaca para sacar la leche. La vaca tiene la leche para su ternero, no para los hijos nuestros. Pero bueno, dice, bueno, pero alcanza para los dos. Bueno, tal vez alcanza para los dos, pero no era para nosotros la leche, ¿eh? Digo, bueno, hacer eso mismo con una persona, doblegando su voluntad, insisto. O a veces existen personas, como decía Arsen, que por la vertiente masoquista gozan de que los hagan objeto de humillación, de sometimiento. Se cuenta irónicamente ese chiste, dice que se encuentra un sádico y un masoquista, y el masoquista le dice al sádico, haceme sufrir, y el sádico le dice, no. Sí, hay personas así que se colocan en ese lugar de ser objeto de humillación. Volviendo entonces a lo que empezamos, siguiendo a Freud, Freud plantea entonces, en ese primer texto, que es Los 3 ensayos para una teoría sexual, la idea de que las perversiones son cuando son respecto al objeto o cuando respecto al fin. ¿Y qué pasa con la estructura psíquica de estas personas? Porque hasta ahí, como diré, bueno, sí, hasta ahí se estaría describiendo conductas sexuales nomás, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos, pero todo lo sexual es mental. Bueno, ese es el punto, encontrar qué tienen estas personas como característica mental, y es que al momento de atravesar el Edipo, no estructuraron su aparato psíquico
ni en base a la forclusión, ni en base a la represión, sino en base a un tercer mecanismo, que es la renegación. La renegación, ustedes algo de eso ya lo vieron a principio del año. ¿Profe, eso está relacionado con la desmentida? Pues? Claro, ¿sí? Negación, desmentida. Algunos también le llaman denegación. La palabra que usaste, la desmentida, quizás es la que más fácil, si la utilizo, la que mejor me queda para explicar esto que es, ¿no? Una desmentida, ¿qué es? Digamos, la vida común, ¿qué quiere decir desmentir un hecho? A ver, vamos a ir paso a paso ya. Desmentir un hecho consiste en decir que ese hecho o eso que dicen que yo hice es mentira. Desmiento, o sea, lo saco de la mentira. Vamos a suponer, alguien dijo, ella se robó la renovación del Instituto Semper, ¿no? Y ella sale y dice, mire, voy a desmentir esto. Yo no robé el Instituto Semper, es una desmentida. Lo que ocurre es que, tomando lo que dice acá el compañero, aplicamos este término en psicoanálisis a la desmentida para señalar un hecho que sí ocurrió, pero que el sujeto quiere hacer de cuenta que no ocurrió. Supongamos, sí ocurrió que pasó X cosa, pero yo me manejo y hago de cuenta que no pasó. Supongamos, si uno lo remite al Edipo, el momento, digamos, del ingreso de la función del padre, que tiene que, digamos, cortar, digamos, la simbiosis entre el niño y la madre, fundamentalmente primero, y luego el niño, porque la madre y el niño son como un espejo en el que se miran uno del otro, hacen de cuenta que no está el padre ahí para impedir esa célula narcisista, madre fálica, niño narcisista, que yo les decía al principio del año. Entonces, hagamos de cuenta que no pasó. O, si queremos decirlo más exactamente y más en términos un poquito más precisos, eso que viene a poner el padre entre medio de la madre y el niño es lo que llamamos la castración simbólica, ¿sí? Lo que simbólicamente castra a la madre respecto a ser ella la única que, digamos, que signifique algo para el niño, y al niño lo castra en su creencia que él lo es todo para la madre. Esa castración simbólica es lo que se supone que tiene que operar lo que se llama la función paterna, o como a veces la llamaba Lacan, el significante, el nombre del padre. Pero eso es la función paterna, es decir, el lugar, si queremos llamarle, de imponer el orden social dentro de esa pareja animal que son el niño y la madre mientras el niño es muy chiquito, ¿sí? Que no se regulan por las normas, ¿sí? Cualquiera que haya tenido un bebé se dará cuenta que el chico se caga cuando quiere, llora cuando quiere, tiene hambre cuando quiere, y la madre acude y sí, le da. Todo eso, irónicamente podríamos pensar, es como una situación animal, digamos. Ahí lo único que juega es lo que el chico quiere y lo que la madre está dispuesta a darle, ¿sí? Para que ustedes hoy lleguen acá, a este lugar, tuvo que haber pasado algo más. Alguien más tuvo que haber intervenido para decir, mira, no se trata solamente de hacer lo que a vos se te canta y que tu mamá te lo dé. Vos vas a tener que hacer otras cosas. Vos vas a tener que levantarte a la mañana, ir a la escuela, lavarte los dientes, aprender las letras. Vas a tener que hacer muchas cosas para llegar hasta acá. Y a veces se hacen esas muchas cosas, pero el problema es que se hace de cuenta que lo que se tendría que haber puesto ahí entre medio, entre el niño y la madre, se hace de cuenta que eso no pasó. Y entre otras cosas, esta castración simbólica, yo podría decir lo que termina de poner en juego,
es lo que Freud llamaba las diferencias sexuales, en el sentido de mostrar que nosotros somos una especie que, bueno, ahora la ciencia está haciendo maravillas, pero en principio no nos podemos autorreproducir. Se necesita de algo que aporta la mujer y de algo que aporta el hombre para que nuestra reproducción sea posible. Digo, no sé, la ciencia ahora ya se clonan cosas, está comprobado que podría clonarse un ser humano, ¿no? Con lo cual ya podríamos entrar en una etapa diferente de la humanidad, que sería que nuestra reproducción sea no sexuada, tengamos una reproducción asexuada. Y justo vos que estabas queriendo tener un hijo con él, sexuado, sería asexuado. Pero digo, en principio, nosotros somos una especie animal que tiene una reproducción sexuada, ¿no es cierto? No tenemos la posibilidad de hacer eso que los organismos unicelulares hacen, ¿cómo se llama esa? La mitosis. No podemos hacer eso. Entonces sería esa intervención del padre o de quien haga la función paterna en nombre, diríamos, de lo que nosotros llamamos la cultura, lacanianamente le podríamos llamar lo simbólico, el otro con mayúscula, el gran otro, como le quieran llamar. Eso se juega a la desmentida, ¿sí? Es como si uno dijera, pero esto pasó. Y bueno, digamos que sí, pero hay una especie de juego dual en esta estructura. La desmentida, en el orden decíamos hoy, de ahí partimos, consiste en que yo salga a decir que no pasó o que no va a pasar algo que efectivamente pasó o va a pasar, ¿no? Es una figura que yo suelo decir, uno la ve fácilmente en distintos actos de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, recientemente, ¿vieron cuando salió hace un par de años el famoso escándalo de los Wikileaks? ¿Sí? Primero decían que todo eso que estaba ahí no era cierto, dijeron las autoridades. Y después empezaron a preguntarle, pero escúcheme, esto que este Argenleaks, como es acá, o este Wikileaks de tal cosa, que dice que usted, que era el ministro de Relaciones Exteriores de tal país, dijo esto, ¿o no es verdad? Y el tipo dice, bueno, sí, la verdad que sí, que es verdad. Entonces este Wikileaks es cierto, sí. Y eso que dijo usted, que era, no sé, el ministro de Defensa de tal país, ¿dijo esto o no dijo? Porque mire que yo tengo el tipo al que usted le dijo que dice que sí, que usted le dijo. Y digo, sí, la verdad que era cierto, ¿no? O sea, quiero decir, todo eso que algunos llaman los secretos de Estado, después resulta que eran ciertos, pero siempre se los negó hasta último momento. Para los que son un poquito más viejos, yo no sé si usted se acuerda cuando Menem era presidente, con el ministro de Economía que... con Cavallo, dijo, sumamos que hoy le hacen, había algunos problemas económicos, ya no me acuerdo, y le dicen, pero puede pasar que Cavallo se vaya del gabinete. De ninguna manera, le dice. Cavallo es el mejor ministro de Economía que tuvo la historia y me va a acompañar a mí hasta el fin de mi mandato. Eso fue ponerle en el 96, el mandato medio terminaba en el 99. Y el domingo le pidió la renuncia y el lunes Cavallo no era más ministro de Economía. Y el tipo primero salió a desmentir lo que iba a pasar. O sea, y si a esa altura los periodistas ya le empezaban a preguntar, porque había firmemente una información de que iba a pasar eso. Pero el tipo dice, desmiento totalmente que Cavallo vaya a renunciar, ¿no? Como ahora Obama con Snowden, ¿no? También. Que no eran ciertos. Eso. Y después resulta que lo quieren traer a Estados Unidos para meterle 600 años de cárcel porque lo que el tipo hizo es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque es cierto que el tipo le dijo a la gente, miren, los servicios, la Agencia de Seguridad Norteamericana los espía a todos. A todos, ustedes también, ¿eh? Cuando digo a todos, es a todos. Porque lo que el tipo mostró es que disponen de centrales que concentran la información, todo lo que viene informáticamente,
y que, por ejemplo, todos los que operan las redes de Internet, como Google y todo eso, están obligados a pasar por el filtro de ellos, y ellos conocen todos los mails que ustedes reciben o escriben. Mío también, lo que pasa es que nosotros somos una nada para ellos, o sea, no les importa un carajo, digamos. Nada de lo que nosotros estamos escribiendo o haciendo tiene algún peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Pero pierdan cuidado que si lo tuvieran, ustedes tendrían una lupa puesta sobre ustedes. En realidad, los robots es lo que son los aviones ahora que no tripulan. Y eso es lo que también está el problema ya del gobierno y de la gente, de que aparentemente si Obama desea puede atacar a una persona sin hacer un juicio ni nada por el estilo con esos drones. Bueno, de hecho hizo eso con Bin Laden. Nada más que introducido personas, pero digamos, supuestamente Estados Unidos, que defiende el modelo de la libertad, la democracia y la justicia, no le sometió a ningún proceso judicial a Bin Laden, fue y le asesinó a mansalva. Y eso es todo eso porque lo tratan como traidor a alguien que trata de dar la verdad al pueblo, digamos. Bueno, el caso de Snowden sería eso, por ejemplo, ¿no? Y lo que el tipo le dice, miren, y bueno, y el otro día finalmente, por eso creo que no era con ustedes, pues ya fue todo, hay una cosa que a mí me impactó mucho cuando finalmente en una conferencia de prensa le preguntan a Obama, ¿qué puede decir de esto? El tipo se toma como 15 segundos para responder y dice, bueno, mire, nuestra sociedad exige el 100% de seguridad y simultáneamente exige el 100% de privacidad, y las dos cosas juntas no son posibles y son opciones que uno tiene que hacerle. ¿Ustedes quieren tener seguridad? Bueno, entonces no pueden tener 100% de privacidad. Va a ser como en Londres con todas las cámaras. ¿Cómo qué? En Londres con todas las cámaras. Claro, esto es mucho más que eso porque te espían tu correo personal, tu Facebook. ¿Viste eso que la Constitución de nuestro país dice, por ejemplo, que el correo es inviolable? O sea, bueno, te pueden abrir la carta para leer qué le escribiste a tu novia, ¿no? Bueno, resulta que uno creía que era lo mismo con el correo electrónico. Pues no. El correo electrónico alguien te lo puede leer, y de hecho te lo leen aunque vos no te enteres. Sí, inclusive los creadores de todas las páginas del correo electrónico que diseñaron, digamos, internet, ellos te dicen que ellos se manejan con correo postal, no utilizan emails ni nada por el estilo. Es decir, vivimos en una sociedad, digamos, donde hoy por hoy, o sea, todos estos recursos tecnológicos maravillosos han hecho que no haya más privacidad. En un sentido, ¿y por qué relaciono esto también con esto? Porque es como si se hubiera, llamémosle por razones de seguridad, se hubiera legalizado o legitimado, como quiera llamar, el voyerismo. O sea, que yo mire todo. O sea, una entidad existe, en este caso, la National Security Agency, en Estados Unidos, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, que puede meterse, como decimos, en los correos privados, ya no de los 300 millones de ciudadanos norteamericanos, de los de todo el mundo. Digo, uno ve a diario, yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, seguramente si son un poco mayores de 21 años les estará empezando a pasar, que si tienen, digamos, antecedentes de ser personas honestas y cumplidores con su trabajo y con sus deudas, te empiezan a llegar ofertas de cosas que vos nunca pediste y decís, ¿cómo carajo? No sé, el banco se entera que yo soy fulano de tal, y me manda una carta. Y es porque en algún lado están registrados y leídos los datos de que vos tenés un trabajo estable y pagás tu deuda. Entonces, un banco te quiere ofrecer una tarjeta de crédito, porque vos sos, como dice, un cliente seguro. Si trabajás y pagás tu deuda. Entonces empiezan a llegar, digo, a alguno le habrá pasado ya, que no es cierto, que te llega, a veces te llega directamente la tarjeta de crédito a tu casa y te dice, te llaman después de 2 días al banco, le llegó, me da el sí, ya lo activamos y empezamos a funcionar. Después, ¿cómo carajo hace para desligarte la tarjeta de crédito? Tenés que ir 40 días a hacer cola y tenés que cargarlo a trompada al gerente, más o menos, ¿viste? Pero uno diría, bueno, ¿cómo llegaron a saber que vos podrías ser alguien solvente,
Y porque en algún lado están tus datos. En algún lado están tus datos. Yo recibo, la verdad, por supuesto, ya los tengo puestos todo como correo no deseado, todo el tiempo. Hoy sí me manejo esta mañana de una caja de seguridad brasileña o de una caja de ahorro, no sé qué historia es. Ni abro, por supuesto, correo. Recibo ofertas, por ejemplo, una inmobiliaria de Córdoba que me ofrece terreno en Carlos Paz. Jamás se me pasó por la cabeza. Con los mismos correos electrónicos también te van llegando ofertas de, que vos, por ejemplo, en la página que vos ni siquiera te suscribiste, por ejemplo. A mí me suele llegar de la UBA ofertas, nunca ni siquiera ingresé a la página de la Universidad de Buenos Aires, nada, pero me ponen bandeja no deseada, pero bien. Claro, eso debe ser porque, viste que es como en el Facebook, ¿no? ¿Sí? Pero a un conocido tuyo le interesan las cosas de la UBA, entonces captan la lista de contactos de ese conocido tuyo y te llegan a todos los conocidos. O sea, eso hace, por eso digo, ¿no? Que tus datos no pueden ser ignorados. O sea, hay algunos mirones, digamos, ¿sí? Voyeurs. Fetichismo no. Fetichismo no tocamos. Todavía no. Lo otro es considerar la única forma que Freud daba de no pensar que todos estos actos como el mirarse, el tocarse, el besarse, no sean considerados perversos, porque Freud decía, bueno, existen todos estos actos que en general forman parte de lo que se llama los actos preliminares al coito. El besarse, el tocarse, mirarse, susurrarse al oído, decirse cositas. Eso, diríamos, no constituyen actos perversos siempre y cuando revistan un carácter preliminar o preparatorio. El problema, decía Freud, es cuando esos actos se transforman en el fin en sí mismo. Porque no es que uno en las relaciones sexuales no se hable, no se bese, no se toque, no se mire, sino que si eso es finalmente el objetivo, el fin, lo que se llama el fin, entonces se convierten en perversiones. Y después incluso lo atenúa diciendo, mire, tampoco estoy diciendo que porque una vez pase eso, de que ese termine siendo el fin, ese de por sí ya es un perverso. Sino le está diciendo, es cuando siempre la finalidad de ese acto es llegar a ese punto que no es finalmente el coito por introducción del pene en la vagina. ¿Sí? Es decir, que se practiquen distintas modalidades de sexo preliminares al coito, como el sexo oral, el sexo anal, y que incluso alguna vez ese acto sea el fin mismo de la relación sexual, no convierte a ese sujeto en perverso, excepto si ese es siempre el fin. Es como decir, mire, a mí no me interesa tener finalmente una penetración, lo único que a mí me interesa es llegar al momento de estar entonces, desnudo junto a la otra persona y que nos acariciemos hasta que cada uno de los dos lleguemos a su orgasmo. Uno ahí podría decir, bueno, pero ahí hay dos adultos, están de acuerdo, nadie doblega la voluntad del otro, sí, pero no se produce el coito. Entonces ese será un sujeto perverso. Eso es una figura sexual relativamente frecuente, muy oculta, la de tener actos sexuales que concluyen normalmente, sobre todo en el orgasmo masculino, en la eyaculación, sin que haya penetración. Y algunas veces es incluso con ciertas condiciones. Por ejemplo, que la mujer no esté enteramente desnuda. Por ejemplo, que conserve la bombacha. O sujetos que tienen finalmente su eyaculación refregándose el corpiño de la mujer por el pene.
o el pelo de la mujer por el pelo, o los zapatos de una mujer. Es decir, de aquellas cosas que son parte, digamos, de la persona deseada sexualmente, pero que no pasa por la introducción del pene en el cuerpo de la mujer. Ni siquiera a veces con sexo oral, ni anal, ¿sí? La condición es que esté el hombre, que esté la mujer, que estén en todo eso que uno llamaría lo preliminar, tocándose, desvistiéndose, desnudándose, mirándose, hablándose, pero que no haya introducción del pene, o mejor lo diríamos, que la mujer no se desnude por completo. Porque al no desnudarse por completo, puede sostener la creencia fálica de que todos tienen pene, ¿no? El falo, habíamos dicho nosotros, no es el pene, sino una creencia que tienen los niños de que todos tienen pene, en la idea de que el pene nos hace, a los que poseamos el pene, completos y perfectos. Y es una creencia que tienen tanto los nenes como las nenas. De ahí que Freud decía que en la mujer, lo que en el hombre se llamaba complejo de castración, en la mujer se llamaba como envidia del pene, ¿sí? Bueno, eso tienen las niñas y los niños, y la creencia de que todos tienen pene. La perversión, en todas estas formas de perversión sexual, podríamos decir, reposan sobre la ilusión, sobre cómo conservar en el inconsciente la ilusión de que todos tienen pene. Si la mujer se desnudara por completo y este hombre la viera y viera que no tiene pene, que tiene otra cosa, que ahí falta algo, dijéramos entre comillas para el niño, falta el pene, probablemente sucumbiría al horror. Entonces la condición de que eso no pase es que la mujer no se desnude por completo. Y en general estos hombres, como digo, se detienen en algún objeto que es, por un lado, representativo de esa mujer y al mismo tiempo, por cadena asociativa, recuerda quizá lo último que vio antes de ver a la primera mujer que vio desnuda, generalmente a su madre. Profe, ¿Señor? ¿cómo se llama? No sé si te dio la película con Miguel Bosé, que él es un fetichista que le regaña a la mujer, la duerme y Enciende mi pasión. Voy a buscar el nombre. Viste que siempre hablamos y nos acordamos. Sí, Enciende mi pasión. No, yo no la pude bajar, porque quería bajarla para que podíamos trabajar acá. Hay extractos de hasta 10 minutos y demás de la película para que muestran esto bien, pero no, yo no pude bajarla por mucho. Yo la había visto hace mucho tiempo, por eso ahora me acuerdo. Ese es el mejor ejemplo que Búsquenla, hasta aquí yo conozco de mostrar esto, que entra dentro de la otra gran patología para Freud, que es el fetichismo. Es decir, que un objeto haga de fetiche. ¿Sí? Ese objeto, como decíamos, el zapato, el corpiño, el pelo, hace de fetiche. Y esa película a la que ahora mencionan Celeste y acá, ¿cómo es tu nombre? Matías. Se llama Enciende mi pasión, esa película con ese cantante y actor español Miguel Bosé, que seducía a mujeres cuando eran jóvenes, era un tipo muy pintón Bosé, y las llevaba a todo lo que uno diría, bueno, van a un lugar, en una cama, la chica se empieza a desnudar, él también, y como él no las podía penetrar porque era un fetichista, las dormía con cloroformo. O sea, decía, bueno, para un cachito voy al baño, traía un algodón embebido en cloroformo y le ponía en la nariz. La chica se dormía, entonces él continuaba su acto sexual masturbatorio hasta llegar a la eyaculación. A veces lo repetía hasta 2 veces mientras la chica seguía durmiendo. Y pasaba 3 o 4 horas, cuando la chica medio empezaba a reaccionar de la anestesia y del cloroformo, de quedar dormida, la despertaba y le decía, bueno, despiértate porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo que ya nos tenemos que ir? Y sí, le decía, vos te quedaste dormida y bueno, pero ahora ya se hicieron las 7:30 de la mañana, nos tenemos que ir. ¿Y qué pasó?
¿y no te acuerdas ese que tuvimos sexo, qué sé yo? No, tan dormida te quedaste. Sí, tuvimos sexo. Y la chica quedaba como confundida, dice, bueno, si tanto me dormí debe ser que tuvimos, ¿viste? Pero uno podría decir el fetichismo es una forma extrema de negar la castración. Como para Freud lo es todas estas otras perversiones sexuales de las que estuvimos hablando primero, y particularmente la homosexualidad. La homosexualidad supone que la excitación con el cuerpo de esa otra persona que es igual a uno, es como si uno dijera, tiene esta doble vertiente, que sería, si uno le preguntara a cualquier, persona homosexual, ¿usted cree que existe solo un órgano sexual, digamos que existe un solo sexo? Diga, mire, usted me toma a mí por loco o por estúpido. Por supuesto que no, por supuesto que existen dos. Pero ¿y por qué a usted le gusta y se maneja en la vida erótica como si solamente existiera uno? Pero no es que exista uno, a mí me gustan los que tienen eso. Las mujeres dirían, a mí me gustan las mujeres, los hombres dirían, a mí me gustan los hombres. Y entonces, Freud diría, bueno, en el inconsciente no se inscribió la castración, no se inscribió, por lo tanto, la diferencia sexual anatómica. Por lo tanto, el sujeto tiene una actitud de desmentida, porque sería, en la realidad, él sabe, y conscientemente sabe que existen dos sexos, pero diríamos, su comportamiento lo desmiente. Se comporta como si hubiera solo uno. Pero cuando... Esto a mí me llama mucho la atención lo que le gusta a los travestis, porque buscar el cuerpo de la mujer, pero con pene. Bueno, eso es un capítulo interesantísimo de debatir, porque en la época que Freud escribe esto, él hablaba en general, y ustedes lo habrán visto ahí, dice los invertidos. Parece que no era objeto de estudio de Freud, porque ya existía personas que, siendo de un sexo anatómico, se vestían de otro. Las hay porque, George Sand era una escritora mujer que se vistió de hombre porque decía que en la literatura, digamos, nadie le iba a dar lugar a principios del siglo pasado, del 20, ¿sí? Siendo mujer. Entonces firmaba como George Sand, pero era una mujer, ¿no? El tema es que para Freud, en aquella época, dentro de ese capítulo de los invertidos, entraba un espectro amplio, ¿sí? Los caracterizaba como los invertidos y daba por hecho que eran, en general, ustedes incluso si leen el texto lo van a ver, básicamente habla de sujetos varones, casi no habla de mujeres, digamos, sujetos varones a los que les gustan varones. Y yo creo que para ir distinguiendo una cosa de otra, hoy día uno diría, existen esas personas. Son esas personas que, las hay, que vienen vestidos a la facultad de varones, hablan como varones, se hacen llamar por su nombre de varón, pero al momento de la excitación sexual les gustan otros varones. Eso serían lo que son los homosexuales, hoy por hoy. Sujetos que tienen una sexualidad, no de una sexualidad, un conjunto de rasgos propios de su sexo, pero que le gustan los hombres de su sexo, las personas de su sexo. Eso serían verdaderamente lo que hoy merecería la categoría de homosexuales. Invertidos absolutos, le dice Freud. Después están los invertidos absolutos. A eso nos da invertido absoluto, a los homosexuales. Exactamente. Como dividir su clasificación. Después aparecen otras personas que también hoy día se empiezan a ver, que son personas que vienen acá a la facultad, en la facultad actúan más o menos como varones, se visten como varones, hablan como varones, pero en su vida social más privada, en su vida de relación más privada, se trasvisten. Se visten como mujeres, se ponen pelucas, adoptan formas femeninas e incluso muchas veces se hacen llamar en esos ámbitos de esa vida social
por algún nombre femenino, ¿no? Esos son los que hoy en general las propias personas de estos grupos suelen llamar los transformistas. Transformistas son personas que, insisto, se manejan gran parte del día en su vida laboral, en su vida social más amplia, como perteneciente al sexo que tienen biológicamente. Pero, supongamos, a la noche, en una fiesta con amigos, se transforman. Después están los travestis. Los travestis suelen ser personas que adoptan todo un comportamiento propio del otro sexo, del que sienten como el suyo psicológicamente, digamos. Entonces ya se visten todo el día acorde al otro sexo, digamos, actúan todo el día acorde a la identidad que sienten, sexual que sienten, que no es la misma del cuerpo, y que en general ya buscan hacerse llamar permanentemente con un nombre del otro sexo. Esos son travestis. Incluso la ley hoy día hace que se puedan cambiar de nombre. Bueno, ahí viene, porque después están, y esto es una particularidad de la ley argentina, después están lo que se llamaban los transexuales, es decir, personas que, habiendo nacido de un sexo biológico y sintiéndose del otro sexo, y actuando, pensando, sintiendo, haciéndose llamar y vistiéndose como del otro sexo, finalmente requerían una operación de adecuación sexual o de cambio de sexo, como se decía, para adecuar el sexo físico biológico al sexo mental. En general en todo el mundo era así, yo diría hasta hace 3 años, en que para poder, digamos, sostener a alguien que nació como Alfredo Pinsker y se quisiera llamar María de los Ángeles Pinsker, tendría que pasar por todo eso y además someterse a eso que quería Schreber, ¿no es cierto?, a la emasculación, ¿no? La ley argentina creó una figura nueva que parece ser que en otros países del mundo ahora también la están adoptando, que es la posibilidad de esa persona de cambiar incluso de su nombre sin necesidad de producir la operación de cambio de sexo o de adecuación, ¿no? Bajo ciertos requisitos era antes de evaluaciones psicológicas y ahora ya casi que tampoco, ¿no? Es como si yo dijera, yo me llamo Alfredo Pinsker, pero si yo me quisiera ir y cambiar la identidad y ponerme una identidad femenina, alcanzaría con que yo diga que quiero eso y me cambiaría en el documento. Ahora salió un caso en la tele de unos mellicitos de 6 años que son 2 varones y uno se siente nena y la mamá está haciendo todo para que le cambien. Y la justicia dice que como que él tiene que tener una edad adulta y decidir si quiere. Pero él va al jardín, tiene nombre de nena en el jardín, todo. ¿Y nena? Es un varón. Pero en el jardín tiene un nombre de nena, usa pelito largo, vomita porque él dice que quiere ser nena. Y tiene 6 años y la mamá dice que tiene que hacer valer sus derechos y sus decisiones, pero un nene de 6 años, la justicia le dice que no tiene el poder de decir eso y la mamá no puede tampoco. Sí. A ver, yo diría, distingamos dos aspectos en esto. Una es la cuestión legal y otra la cuestión psicológica, ¿no? La cuestión legal es si alguien de 6 años es lo que la ley llamaría sujeto de derecho y puede decidir por sí mismo eso, ¿no? En ese sentido, quizás las normas legales digan, no, mire, hasta que no tenga, sumamos 12 o 14, no es sujeto de derecho y por lo tanto no puede decidir él. Y aunque él pida, y aunque la madre pida, sería... puede pasar que la justicia o las leyes dictaminen que antes de los 14 años no lo puede hacer. Eso es lo legal. Lo otro es lo psicológico, que sería, bueno, esto que este niñito tiene, que dice sentirse una niña, creerse una niña, sentirse una niña, que quiere ser una niña, muestra esto que es que la elección sexual es algo tan temprano que pasa al atravesar el Edipo. Elección es una palabra quizá inapropiada, injusta. No hay una verdadera elección, ¿no? No es como cuando el domingo fueron a las elecciones y eligieron en un plano que decía uno, teniendo todas estas opciones, yo elijo A, B o C, ¿no? La elección sexual
es algo en general, no es algo que uno elija conscientemente. Es decir, para las personas que son heterosexuales, ¿sí? Si alguien le preguntara, che, ¿vos a qué edad elegiste ser heterosexual? Y nos vamos a parar y decir, mirá, no sé, siempre fui. ¿Cómo que siempre fuiste? Y sí, qué sé yo me acuerdo, ya era, no sé, chiquitito, tenía 5 años, iba al jardín de infantes y yo ya le quería tocar la cola a la nenita, ¿viste? Me gustaban las nenitas y yo decía, pero a los 5 años sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo elegiste ser heterosexual? Como quien dice, cualquiera diría, mire, desde que yo tengo memoria, desde que yo tengo el registro de él, yo siempre fui heterosexual. Bueno, en general los homosexuales dicen lo mismo. Yo desde siempre que recuerdo, me gustaron las personas de mi mismo sexo. Nunca me gustaron las personas del otro sexo. Y lo que uno veía, todavía un poco ve, ¿no es cierto?, es que las personas que hoy día tienen 20, 15, 25, 30, vivieron un momento en que la sociedad era tan prohibitiva respecto a eso, que tuvieron que simular ser heterosexuales, probar con la heterosexualidad, autoimponerse ser heterosexuales, y cuando todo eso fracasó, entonces recién dijeron, bueno, dado que todo esto que me quiero autoimponer o que la sociedad me quiere imponer no lo puedo llevar adelante, entonces no me queda mejor remedio que decirme, yo la verdad que soy homosexual. Y él dice, pero recién a los 21 dijo que era homosexual, y sí, es cuando lo dijo, porque antes sentía que no lo podía decir, pero no porque no lo sintiera. Eso de los homosexuales reprimidos. Claro, sí, sí. Que hay una, digamos, una represión de alguna manera social, pero también personal, ¿no? Diríamos, la sociedad está cambiando y seguramente las teorías y las técnicas psicológicas se tengan que adaptar a los cambios de la sociedad y no a la inversa, ¿no es cierto? Ahora digo, estas personas vivían en una sociedad donde eso estaba muy lejos de ser algo idealmente deseado por la sociedad. Por lo tanto, digamos, el alejarse de un ideal obliga a uno a reprimir. Relean el yo y el ello. Freud dice, la formación de un ideal es la condición para la represión. Como diciendo, uno no reprime porque alguien te diga no hagas esto o lo otro. Solamente funciona lo que llamamos el mecanismo psíquico de la represión cuando existe un ideal con el cual nos comparamos. Y en esa comparación con el ideal, si hacemos esto, nos acercamos al ideal, y si hacemos lo otro, nos alejamos del ideal. Bueno, entonces vamos a reprimir aquello que nos aleja del ideal. ¿Sí? Y eso es lo que después individualmente cada uno reprime. Lo que se aleja de lo que son sus ideales. Claro, vamos a decir, pero tus ideales antes fueron de tus padres, sí, efectivamente. Y también estaban en la sociedad, sí. Pero en algún momento vos los pusiste adentro tuyo. Eso es lo que uno llamaría la constitución del ideal del yo. Bueno, Freud en el yo y el ello todo el tiempo que habla del super yo, guión ideal del yo. Ustedes habrán visto eso, ¿sí? Porque él dice, la condición para la represión es que uno forme un ideal. Si uno no forma ningún ideal, lo reprime. Ahora, si tu ideal es, no sé, ser como Brad Pitt, y entonces tendrás que reprimir cualquier otra cosa que te aleje de ese modelo, ¿sí? Si tu ideal es ser como Schwarzenegger, tendrás que hacer todo lo posible para llegar a ser como Schwarzenegger. Te lo exigí, uno mismo se lo exige, ¿no? A ella no es tanto que te lo exigen los otros. Vos decís, bueno, sí, pero mi viejo me puso en la cabeza el ideal de ser un musculoso como Schwarzenegger. Bueno, sí, pero en algún momento vos lo hiciste propio, por identificación. Bueno, eso es lo que condiciona que uno reprima. Entonces digo, esas personas, como vos decís, homosexuales reprimidos, vulgarmente llamados, pero no es incorrecto ese término, sería, vivieron reprimidos muchos años de su vida. No por tanto por la sociedad, ¿sí? La sociedad juega un papel, yo no lo voy a negar, digo, pero la razón por la que reprimieron eso es porque los alejaba de su propio ideal. Y el conflicto que les genera, la violencia que puede llegar a crear. Con lo cual, digamos, a estas personas les es muy trabajoso, claro, porque tienen que modificar sus propios ideales. Bueno, paramos hoy acá. La clase que viene vamos a
incluir como lectura ese artículo del que empezamos a hablar a partir de tu pregunta del fetichismo, que es un artículo que Freud escribe más tardíamente, en 1927, que de alguna manera, bueno, hace una actualización en la obra de Freud. Vamos a hablar algunas cositas más de esto y vamos a empezar a hablar de perversiones sociales, psicopatías y esas cosas, ¿sí? Chicos, lean. Justamente el tema que no lean, no vayan con la lectura al día, es lo que hace que después los parciales salgan mal, porque están atrasados, quieren leer todo junto y no llegan y no sacan las dudas. Lean, así nos preguntan. Es un artículo del 1927, creo que es el fetichismo. Profe, sí, el fetichista, existe una negación de la falta de pene en la mujer. ¿Es correcto que yo pueda inferir, por ejemplo, que el contacto sexual predilecto del fetichista pueda ser un travesti? A ver, como posibilidad es posible, pero hay que demostrarlo. Habría que demostrarlo, ¿no? Pero es una posibilidad. Chao, profe. Chao, hasta luego. Habría una posibilidad de pensar. No estaría del todo errado, ni mucho menos. Habría que demostrar. Yo prefiero tener niños que enseñar a un paciente homosexual masculino. Y él decía, mire, a mí los travestis, las maricas me confunden. A mí me gustan los hombres. O sea, hombres machos, digamos. Si mamá iba al gimnasio, un oficio de la puta madre, y decía, pero se me acercan esas travestis, o le molestaban, incluso dentro de los homosexuales hay unos que la gente vulgar llama como maricas, sí, y otros que no son maricas, que son homosexuales. Solamente si viene un día y te dicen, mira, a mí me gustan los hombres, nunca vi nada, y hay otros que son muy amariconados. A este tipo le caían mal incluso los maricones. A él le gustaban los tipos que parecían todos hombres y después se ven a la cama juntos. Y el tipo decía, ¿en qué consistían las prácticas sexuales? Bueno, chao. Básicamente, en masturbarse recíprocamente, en practicarse sexo oral, poquísimas veces. Algunas veces aceptaba él penetrarlo y nunca aceptó que el otro lo penetre. Si se pasa, hay una instancia que se llama reincorporatoria. Una función social bastante importante, entonces si el alumno tiene un 50 y un 75% para hacerlo público, entonces mantenía esa apariencia de que y salía con la niña, aceptaba en una fiesta cuando se lo apuraban y se hacía el boludo. Pero por favor, yo te diría, para que te evite eso, si te ven unos parciales, no vale. Cuidado tu falta. Yo no venía excitado. Bueno, nos vemos. No se le va a parar, digamos. Pero sí, a este hombre le disgustaba. Nos vemos, señora. Sí. Chao. No sé dónde tendré la clase de clínica. Chao. El solo contacto sexual entre dos personas del mismo sexo ya es suficiente para definirle como homosexualidad, o hace falta algo más, un agregado más. Bueno, ahí para Freud juegan las circunstancias, por ejemplo, que ese contacto se dé, sumado en condición de encierro en una cárcel, no lo define todavía como homosexual, porque después a lo mejor ese tipo sale de la cárcel y después vuelve a la heterosexualidad, pero en la cárcel no tenía otra posibilidad de descarga sexual que no sea con personas de su mismo sexo. Típico la figura de en los lugares así más apartados del pastor de ovejas, ¿no? Tipo que es solo, que está cuidando un campo y lleva a la oveja a pastar y pasan semanas y meses y un día se coge una oveja. Pero este es un zoofílico. Y depende de las circunstancias. Es como si uno dijera, para definir si eso es así, habría que decir, bueno, una vez puesto en una circunstancia donde el tipo pudiera acceder a una sexualidad con otros humanos, si sigue eligiendo la sexualidad con la oveja. Bueno, hay una viejísima película de Woody Allen que se llama Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar, de la década del 70, de la primera época de Woody Allen, que trata esto, y con ese humor ácido de Woody Allen. El tipo va al psiquiatra y le cuenta lo que le pasa a eso. ¿Y cuál es su problema? Le dice, y que ella no me quiere más. Le dice. El problema no era tener. Sí.
Exactamente.